Me ha encantado la orientación de la anterior ponencia, porque yo creo que efectivamente hay que ir a los conceptos generales, aunque discrepo sobre la crítica del 348 bis, que es un caso muy interesante, además de posible abuso del minoritario, de abuso del derecho de separación, o sea que sobre eso podríamos volver después. Pero vamos, como digo, el tema de mi ponencia es bastante concreto y es los deberes derivados de las transacciones en las que el accionista es parte vinculada. Se ha hecho referencia en alguna de las anteriores ponencias a este artículo 9.4 de la directiva, vamos, que es el 9.4 de la directiva 2007, introducido por la directiva 2017/828. Los objetivos de la norma, que se ha citado varias veces ya, es fomentar la implicación de los accionistas a largo plazo, ¿no? Y el fundamento que cita en su exposición de motivos es que la crisis ha revelado la existencia de unas prácticas contrarias a las propias sociedades y en general a la economía, es decir, una asunción excesiva de riesgos y una visión, dice, de riesgos a corto plazo. En realidad no todos los riesgos serán a corto plazo, pero una asunción excesiva de riesgos por una visión a corto plazo, es decir, por un interés en obtener los beneficios a corto plazo sin tener en cuenta el largo. Las líneas de actuación son varias, no es tan claro que establezcan deberes de los accionistas. No, de hecho, sí existen determinados deberes de los accionistas, pero que básicamente son de información, no son de actuación, ¿no? Lo primero que se quiere es que haya una transparencia en los inversores institucionales, gestores de activos y los asesores de voto o proxy advisors, o sea, tienen que hacer una determinada publicidad sobre cuáles son sus formas de actuación, qué nivel de implicación tienen y cuáles son sus criterios de inversión y sobre todo de seguimiento. De alguna manera no les obligan a hacer un determinado seguimiento, sino que les obligan a divulgar el seguimiento, lo cual indirectamente, pues si tienes que decir lo que estás haciendo, pues te obliga a hacer ese seguimiento. Es interesante porque ya saben que el origen de los proxy advisors estuvo en una obligación que impuso la SEC americana a los inversores institucionales de hacer un seguimiento que se delegó después en los proxy advisors, pero entonces, claro, ¿quién vigila a los proxy advisors? Ha sido la siguiente cuestión y ahora se está regulando eso. La otra línea es la de identificar a los accionistas, es decir, los socios tienen que poder ejercer sus derechos, pero la propia sociedad a veces ni sabe quiénes son los accionistas por la larga cadena de intermediarios. Se establecen una serie de obligaciones en este sentido. En tercer lugar, se trata de reforzar el control y la transparencia en la sociedad, como en particular en cuanto al tema de remuneración de los administradores. Y finalmente la cuestión que me ocupa a mí, que es las operaciones con partes vinculadas, la transparencia y control de las mismas, ¿no? El origen está en una propuesta de 2014 que era más restrictiva o por lo menos más precisa que la directiva que finalmente se ha aprobado, como vamos a ver después. El principio general es que se parte también, bueno, esto se aplica únicamente a cotizadas, y se parte de la obligación de transparencia, pero se considera que la transparencia no es suficiente y que por tanto con las partes vinculadas hay que establecer determinadas limitaciones también o formas de control del órgano de administración o de la Junta para esas operaciones que se consideran peligrosas, como es lógico, porque con partes vinculadas, cuando hay una operación entre la sociedad y una parte vinculada, pues obviamente hay una posibilidad de conflicto de interés, dice la exposición de motivos, de apropiación de de derechos de la sociedad por parte de los partícipes. La ley parte, por una parte, perdón, la directiva parte de la definición de lo que son partes vinculadas y es bastante complejo porque se remite al reglamento de la Comunidad Europea, al reglamento 1606-2002, y este a su vez se remite a las normas internacionales de contabilidad y en particular a la NIC número 24. Esto supone la ventaja que tenemos el mismo concepto de parte vinculada desde el punto de vista contable, que ya saben que tiene una extraordinaria importancia desde el punto de vista de la información que hay que dar, etcétera,
que en el aspecto mercantil. El problema es que las definiciones y los términos son contables y a veces, como vamos a ver, difíciles de manejar. La definición de parte vinculada, pues bueno, la primera, la letra A que no figura ahí, es básicamente la idea también del artículo 42, que es el control, ¿no? Él dice que controla, aunque no define exactamente el control, cuando se tenga una participación, una influencia significativa sobre la sociedad, o cuando se tenga un control conjunto sobre la sociedad. También cuando se trata de una asociada de la entidad, que a su vez remite a la norma internacional de contabilidad número 28, o cuando sea un negocio conjunto, que son básicamente situaciones de control indirecto o concertado con otras entidades. También es parte vinculada, personal clave de la dirección, está en amarillo porque, como veremos, nuestra ley únicamente habla de consejeros y por tanto parece que esto es más amplio. Después también con familiares cercanos de una persona que se encuentre en los supuestos A o D, es decir, los supuestos de control o de dirección, que también es más amplio de lo que es nuestra ley, porque la ley únicamente se refiere a los familiares de los administradores, y también hay otros supuestos, es decir, los control conjunto o es decir, cuando se trata de una entidad sobre la cual otras de las partes vinculadas tiene a su vez control, o en plan de prestaciones postempleo, que esto es un tema que no está recogido en nuestra ley y que también habrá que incluir. Realmente la mayor parte del control que exige la directiva está ya incluida en nuestra ley de sociedades de capital después de las últimas reformas, y en particular de la de 2014, de la ley de sociedades de capital. En principio las diferencias estarían en lo que ya he anunciado, es decir, que en el artículo 529 ter, que es el que regula los requisitos para aprobar las operaciones vinculadas, o sea, con partes vinculadas, perdón, habla únicamente de consejeros, y aquí habla de personal clave, con lo cual parece que incluiría a todos los directivos. Es curioso que también en nuestra norma el 540 habla de cargos directivos de cara a la necesidad de incluir en la memoria las operaciones con partes vinculadas, pero sin embargo desde el punto de vista de los deberes de abstención solo se refiere a los consejeros. Esto será una de las cosas que habrá que modificar. Después también habla de accionistas titulares o con participación significativa, mientras que se habla de un concepto de influencia significativa y se incluyen a los familiares de los que tengan influencia significativa, con lo cual en este aspecto sí habrá que ampliar ligeramente nuestra normativa. Finalmente, habla del accionista representados en el Consejo de Administración, que en este aspecto puede ser más amplio o va más allá que la directiva. Una de las particularidades de la directiva es que solo se aplica a lo que llaman operaciones importantes. Las operaciones importantes en la propuesta original estaban definidas numéricamente, es decir, se necesitaba autorización de la Junta cuando la operación representaba un 5% del activo, y información cuando representaran un 1%. Esto se ha obviado y ahora se remite a los Estados miembros para determinar cuándo una determinada operación es importante o no. Se determinan cuáles son los criterios, es decir, la influencia que la información sobre la operación pueda tener en las decisiones económicas de los accionistas, o sea, una frase bastante extraña o por lo menos vaga, y después el riesgo que la operación entraña para la sociedad y sus accionistas. Los criterios han de ser indicadores cuantitativos que se refieran a la situación financiera, ingresos, activos, etc. Parece que el 529 ter podría cumplir estos requisitos en los que tenemos, puesto que el Pleno del Consejo de Administración debe dar autorización. Ya saben que en principio hay una obligación de abstención, perdón, hay una obligación de no realizar contratos de las partes vinculadas con la sociedad, pero pueden ser aprobadas por el Pleno del Consejo de Administración, que es una facultad indelegable, y con la excepción de los contratos concluidos en condiciones ordinarias. En principio, y después, siempre que la cuantía no supere el 1%, con lo cual ahí hay un criterio cuantitativo que podría cumplir el requisito que establece la directiva que hemos visto antes. El problema o las deficiencias de nuestra ley, que no se refiere únicamente a la necesidad de aprobación
por el Consejo de Administración, pero no a las obligaciones de publicidad que son nuevas, que no existen en nuestra normativa. Existe la obligación de reflejar las operaciones vinculadas en la memoria, con parte vinculada en la memoria, pero no de la nueva obligación de informar antes o como tarde en el momento en que se realice la operación con la parte vinculada. El artículo 9 quater 2 dice que tiene que ser a más tardar en el momento de su celebración, y en cuanto al contenido hace referencia a la naturaleza de la relación con la parte vinculada. Hay que identificar concretamente por su nombre a la parte vinculada. En los considerandos considera que esto es necesario para evaluar el riesgo de la operación, saber quién concretamente es quien ha realizado la operación, y después otra información necesaria para ver si la operación es justa y razonable. El objeto son también únicamente las operaciones importantes, pero también las realizadas entre las partes vinculadas y sus filiales, que esto en principio no está sujeto a la autorización. Y en cuanto a la forma, no se dice cuál es la forma en que se tiene que dar publicidad, aunque en los considerandos parece que se indica que puede ser la web de la sociedad. Ahora se establecen, como decía, dos requisitos. Por un lado está el tema de la publicidad, es decir, hay que dar conocimiento público de todas las operaciones vinculadas, solo las importantes, como ya he dicho, y la segunda es la autorización. Puede ser la Junta o el Consejo de Administración. Inicialmente parecía que tenía que ser siempre la Junta, y ahora se ha ampliado a la posibilidad de que las autorice el Consejo. Y tiene que ser con un procedimiento que evite que se aproveche su posición la parte vinculada y que proporcionen una protección adecuada, ¿no? Y con la particularidad de que la parte vinculada no puede votar en ese acuerdo. No puede votar, en principio. Los Estados miembros podrán determinar que esto requiera un acuerdo de la Junta, o requiera un acuerdo del Consejo de Administración, o que requiera los dos. En principio, en ningún caso la parte vinculada podrá votar en el órgano que corresponda, que es el que tiene que autorizarlo. Es posible que, según la directiva, que se permita votar el socio siempre que cuando sea necesario el acuerdo de la Junta, pero siempre que se establezcan unos procedimientos que garanticen que no se perjudican, lo cual parece complicado. En cualquier caso, nunca se puede exonerar nunca puede votar el administrador, tanto si es en la Junta como si es en el Consejo, donde se toma la decisión de autorización. El que es administrador siempre está excluido. Gracias. Y finalmente, existe en nuestro ordenamiento está prevista la aprobación por el Pleno, o sea que en principio se cumple el requisito previo informe de la Comisión de Auditoría, y se excluye la deliberación y votación, con lo cual parece que en principio aquí sí estaríamos cumpliendo. Finalmente hay que decir que la directiva prevé la posibilidad de que se exija además un informe sobre la operación vinculada, pero que no es obligatorio, y esto dependerá de los Estados miembros. Se establecen también una serie de excepciones que se parecen a las que establece nuestra ley, es decir, que sea en condiciones normales de mercado, pero aquí en este caso no existe esa limitación cuantitativa que existe en nuestro derecho, que además de ser en condiciones de mercado tiene que ser inferior al 1%. Y con esto ya, yo creo que cumpliendo justo el tiempo, pues termino. Muchas gracias.